Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a la población que nos sigue todas las mañanas, interesados en conocer una situación muy importante que es el comportamiento de la pandemia del COVID-19. En Cuba, solamente referirme a que se mantienen más o menos el mismo número de visitantes, 11.071, 6.667 emigrados y 4.384 extranjeros. No hay cambio en cuanto al número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento, 950 a predominio de Santiago de Cuba, Plaza Centro Habana y Playa en la provincia de La Habana. En el día de ayer hasta las 12 de la noche habían ingresado en nuestro país 2.341 pacientes. En vigilancia 61, sospechosos 1.649 y confirmados un total de 631. En la atención primaria de salud se vigilan 5.992 personas. En el día de ayer se procesaron 1.937 muestras para detección de la COVID-19, 877 en el IPK, 375 en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba, 325 en el de Villa Clara, 158 en el de La Habana, en el Laboratorio de la Defensa Civil de nuestro país, 110, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 92. Como el resultado del análisis de las 1.937 muestras, se detectaron 18 muestras positivas. Esto hace que tengamos ya un acumulado de 59.648 muestras realizadas y 1.703 casos positivos. O sea, el 2,9% de las muestras procesadas en nuestro país han resultado positivas al COVID-19. Los 18 nuevos casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. De ellos, 12, o sea, el 66,6%, son contactos de casos confirmados. Y ya del comportamiento de la epidemia en nuestro país, podemos decir que 1.455 casos confirmados en Cuba, o sea, el 87,5%, son casos que están relacionados con casos confirmados, son contactos de casos confirmados. En el día de ayer en 3 no se precisó la fuente de infección y en el acumulado de nuestro país hay un total de 78 casos confirmados en los cuales no se ha podido precisar la fuente de infección, que es el 4,6%. Ayer, de los casos confirmados, 3 tienen fuente de infección en el extranjero y ya nosotros podemos decir que del total de casos, las 1.703 casos confirmados en Cuba, 129 tienen relación o fuente de infección en el extranjero, que es el 7,7%. Ayer alguien me preguntaba por alguna vía que, bueno, como que fuente de infección en el extranjero si no están entrando extranjeros a nuestro país, pero sí, aunque no hemos dado el detalle, en su momento cuando se produzca lo daremos, sí han estado llegando vuelos del exterior con cubanos que en el momento que se tomaron las medidas de restricción, pues se encontraban en el exterior, y son cubanos que han ido arribando a nuestro país. México y otros países también han arribado. Por eso que estamos hablando de que es un caso cubano confirmado que tiene como fuente de infección el exterior, porque regresó
de su estancia en algún país del mundo y llegando aquí venía ya en periodo de incubación y se confirmó la enfermedad. El sexo femenino queda por debajo, el 48,5% de los 18 casos que se confirmaron, queda por encima el 55,5% de los casos confirmados en el día de ayer, o sea, 10 son del sexo femenino. No obstante, en el acumulado de todos los casos confirmados, el 48,5% es del sexo femenino. Ayer el 44,4% fue del sexo masculino, pero en el acumulado de la epidemia el 51,4% pertenecen al sexo masculino. El 77,7% de los casos confirmados ayer son asintomáticos, grupo de mucho riesgo, porque no se detecta, a no ser que se estudie por alguna de las vías que hemos explicado aquí. Y ya se acumulan 810 casos confirmados en Cuba que han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico, el 48% de todos los casos confirmados hasta la fecha. De los 18 casos confirmados ayer, el número mayor está entre 40 y 59 años, 10 casos confirmados en ese grupo de edad, seguido de los de 60 y más años, con 5 casos. Las provincias en las cuales se confirman un mayor número de casos, está La Habana en primer lugar, que confirma en el día de ayer 8 casos, 3 del municipio San Miguel del Padrón, 2 del municipio Marianao y 1 del municipio Plaza, 1 de La Lisa y 1 de 10 de octubre, para un total de 8 casos confirmados en la provincia de La Habana. En Mayabeque, un caso confirmado de San José de las Lajas, y esclarecemos, porque también ayer no dijimos el municipio, el caso confirmado de ayer también es de este municipio de Mayabeque. En el caso de Villa Clara, son 2 casos confirmados del municipio Santa Clara. En Santi Espíritu, los 2 casos que se confirman ayer son del municipio Tahuasco. En Ciego de Ávila, los 2 casos que se confirman ayer, uno es del municipio Ciego de Ávila y uno es del municipio Morón. En Camagüey, el caso confirmado es del municipio Nuevita, y los 2 casos confirmados en el día de ayer de la provincia de Holguín son del municipio Holguín. De los 1.703 casos o pacientes diagnosticados en nuestro país con la enfermedad, 617 presentan una evolución clínica estable. Esto, si usted analiza de los casos activos, y yo, porque algunas personas me dicen, bueno, ¿y a qué usted se refiere como caso activo? Creo que ayer cuando hablamos del comportamiento de las curvas, hablamos de qué nos referimos. Activo, yo le decía a los matemáticos cuando me explicaron, bueno, activo es el que está confirmado y está hoy ingresado en alguna unidad de salud. Porque del total de casos confirmados, usted quita los que ya han fallecido, lamentablemente, los que ya se han evacuado y los que están de alta. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Los que están ingresados en estos momentos. Entonces, los casos activos al día de hoy, o hasta las 12 de la noche de ayer, eran 631 personas, que de esas 631, con una evolución clínica estable, está el 97,8%, o sea, 617. No notificamos ningún fallecido en el día de hoy. Eso creerán que es mentira, pero para mí es de halago, ¿no? Realmente no tener que reportar ningún fallecido, porque denota que se está salvando vidas. Siempre es desagradable para los familiares y demás compañeros. De esta forma se acumulan 69 fallecidos hasta los últimos que tuvimos hace 2 días, y eso da una tasa de letalidad de 4,05. Siempre mencionamos los 2 extranjeros que se evacuaron,
y ya en el día de hoy se acumulan de los 1.703 pacientes diagnosticados, 1.001 altas, o sea, 1.001 personas que han rebasado su enfermedad y se encuentran de alta en estos momentos. Fueron 4 en el día. Esto representa el 58,8% de los casos que han sido confirmados en nuestro país. Siempre nos referimos a las tasas de incidencia de casos positivos por provincia. Estoy hablando de tasas por 100.000 habitantes y en este caso, al igual que días anteriores, el municipio especial de Isla de la Juventud se mantiene en el primer lugar con una tasa de 50,4. La Habana le sigue con 37,9. Villa Clara con 25,2. Ciego de Ávila con 16,7. Matanzas con 17,5. Santi Espíritu con una tasa de 14,4. Mayabeque con una tasa de 12,5. Holguín con una tasa de 9, Pinar del Río con una tasa de 8,6 por 100.000 habitantes, Artemisa 6, Cienfuegos 5,9 y Camagüey 5,1 por 100.000 habitantes. Ya por ahí el resto de las provincias quedan por debajo de 5 en este caso. Esto ha sido el comportamiento, así se mantiene. Y las tasas de incidencia lo que denotan es los territorios donde hemos tenido una mayor incidencia, valga la redundancia, del número de casos confirmados como tal, independientemente de que no siempre hable de que se mantengan en esa situación. Nosotros podemos aportar que en el día de hoy, o hasta ayer, los 1.073 casos confirmados, 1.703 casos confirmados, se encuentran en 106 municipios de nuestro país. Y en cuanto a la tasa de letalidad, que yo dije que era de 4,05, la letalidad en nuestro país era de 4,05%. Hasta el día de ayer, la letalidad en la región de las Américas es de 5,76. Y de los 35 países de la región de las Américas, 10 tienen tasa de letalidad por encima de 5,76 en este sentido. Bien, también me han preguntado que cuántas altas se han dado por provincia. Esto yo me voy a referir a las altas clínicas. Ustedes saben y ya tienen cultura además de que después de una evolución de 14 días, con una regresión de los síntomas o muy pocos síntomas, regresión de los síntomas, un test de PCR negativo, pues se me da el alta clínica. Y yo voy para mi domicilio, en donde permanezco en restricción de movimientos, de visitas, con un seguimiento por mi médico de familia, 15 días más. A los 15 días más, estoy hablando un mes del inicio de los síntomas o de la detección como un contacto asintomático, pues me vuelven a repetir el PCR en tiempo real. Y si el resultado es negativo, pues entonces ya me voy de la alta epidemiológica y, como yo digo siempre, se incorporan a la vida laboral o estudiantil, a su actividad normal. En el caso de Pinar del Río ya acumula 31 altas hasta el día de ayer. En el caso de Artemisa, 28. La Habana, ya 409 personas han sido de alta, dados de alta. En Mayabeque 18, en Matanzas 52, en Villa Clara 158, en Cienfuegos 11, en Santi Espíritu 54, en Ciego de Ávila 72, en Camagüey 35,
en Las Tunas 8, en Holguín 59, en Granma 10, en Santiago de Cuba 35, en Guantánamo 3 y en el municipio especial Isla de la Juventud 18, para un total de 1.001 altas, que como dije yo inicialmente representa el 58,8% de los 1.703 casos que se han confirmado en nuestro país. En el día de ayer, este es el total, hasta ayer a las 12 de la noche, se produjeron 47 altas. Y un poco que recordando la curva del pico, que es lo que más pregunta la población, ¿no? La curva que pusimos en el día de ayer del comportamiento de la enfermedad, hoy es el quinto día en el cual tenemos más altas que el número de casos que se confirman como tal, lo cual da un balance negativo. Reitero, conservamos la curva, ¿no? O sea, ya hoy es el quinto día en el cual seguimos bajando y que, como yo digo, ninguna confianza en relación con este comportamiento, porque de momento se produce un evento como los que hemos tenido y nuestra población lo ha estado al tanto porque se ha dado la información. Ayer nuestro ministro en la mesa redonda hablaba de todos los eventos que hemos tenido en el país, un total de 42, de los cuales se han cerrado 11 eventos y se piensan cerrar más en estos momentos, pero de todas formas un evento por un descuido, por una medida de no protección o no restricción de las que están planteadas, puede conllevar a que se produzca un incremento, que sabemos que todos los cubanos vamos a trabajar para que eso no se efectúe como tal. Hoy, hasta ayer, tenemos 4 críticos y 10 graves. Lamentablemente, un crítico más y 5 graves más como tal. De los 4 críticos, son casos confirmados de la provincia de Villa Clara o en la provincia de Villa Clara. 2 se encuentran en el Hospital Celestino Hernández y 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo. Se incorporó en el día de ayer un caso crítico que está en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, caso crítico de esta provincia. Los 10 pacientes que se encuentran en el estado de grave, hay 5 que son de La Habana, hay 3 que están en el Hospital Salvador Allende, hay 2 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, hay 2 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de la ciudad de Santiago de Cuba, uno que es de Guantánamo y uno que es de Santiago, y hay 2 de Holguín que están en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, y 1 en Matanza, hay 2 de Holguín que están en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez y 1 en Matanza en el Hospital Militar Mario Muñoz. Se incorporaron lamentablemente 5 personas al estado de gravedad ayer, que son los que 2 pacientes que se incorporaron al Hospital Salvador Allende, 1 al Hospital Dr. Luis Díaz Soto y 1 al Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y 1 al Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín. Esa es la situación, reitero, de los críticos y los graves. Nuestros especialistas, de más está decirles que hacen todo lo posible, como se ha hecho con prácticamente no con todos los casos, por su recuperación y que desaparezcan estos estados que a veces lamentablemente conllevan a un desenlace fatal. Hasta el 5 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19, con 3.544.222 casos confirmados, 76.901 en un solo día y 3.998 fallecidos en un solo día, para un total de 250.977 fallecidos. Eso da una letalidad en el mundo de un 7,04%.
0,8%. En la región de las Américas, muy específicamente, ya se acumulan 1.513.928 casos confirmados, 37.986 en un solo día. Ya representan el 42,72% del total de casos reportados en el mundo. Y se acumulan un total de 87.232 fallecidos, 1.972 en un solo día y una letalidad, como yo había dicho anteriormente, de un 5,76%. Ayer me preguntaban también por alguna vía. Bueno, y hay 184 países donde se han diagnosticado casos de COVID. ¿Cuáles son los que no han notificado ningún caso de COVID o no lo han detectado o no lo tienen? Bueno, son 14 países. Está Corea del Norte, está las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Lesoto, Micronesia, Nauru, Palaos, Samoa, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu y Vanuatu. Son los 14 países que algunos, como ustedes ven, no muy conocidos, que digamos, que no han confirmado casos de COVID hasta el momento. Es la información que teníamos que brindar y bueno, escuchamos las preguntas que puedan existir. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. Solo tenemos una pregunta hoy y nos la envía el periódico Granma. Dice: la expansión de la COVID-19 en Cuba destaca por estos días a la epidemiología como especialidad de la medicina imprescindible. Entonces, ¿con cuántos epidemiólogos cuenta Cuba? ¿Se ha analizado en el MINSAP, a raíz de esta situación concreta, si el estudio de esta u otras especialidades deberá reforzarse en el futuro? Bueno, en nuestro país hay un total, yo lo veía ahora en la mañana, para ser exacto, ¿no?, con el doctor Marcos de Risco, el director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, y hay un total de 1.601 epidemiólogos. Esa es una especialidad que en una época, cuando yo estudiaba, se hacía epidemiología por un lado, higiene por otro, después todo eso se unió y la formación de especialistas de higiene y epidemiología, que es una formación muy integral. Esa es la cifra que hay en Cuba. De las provincias te voy a referir a los de La Habana. En La Habana hay 276. Esta especialidad, que no es que se haya puesto ahora de realce por la situación de la pandemia del COVID, es que tiene que ver con muchos problemas. Y fíjate que no es solo con enfermedades infecciosas, tiene que ver con problemas de salud, tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, porque incluye todas las crónicas, cáncer, corazón, insuficiencia renal, o sea, todas las enfermedades crónicas, pero incluye problemas de salud también, como es el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción. O sea, interviene en todas estas actividades. No son, como me dijo un día compañero, no, porque tú piensas que es el ombligo del mundo. No es que sea el ombligo del mundo, es que tiene que ver con muchos de los problemas de salud que ocurren en el mundo. Y sí, el ministerio nuestro lo evalúa, reitero, siempre lo ha evaluado, para incluso el número de plazas o de capacidades para la formación de especialistas por provincia. Se va haciendo un balance de acuerdo al número de graduados que tienen y donde se pueda hacer un poco más. Por eso reitero, esas son las cifras, siempre hace falta más la formación y todos los años. Hoy yo pudiera decir que aquí formándose en La Habana, que no forma solo de La Habana, también de algunas provincias cercanas, aunque se forman prácticamente en todas las provincias. Tenemos 42 residentes. Son médicos, muchos de ellos ya con la especialidad de MGI, que están en un proceso de formación de la especialidad de higiene y epidemiología. Pero siempre se busca haciendo un balance de acuerdo a las necesidades. Ahora, si ustedes me preguntan
lo más importante es el pensamiento epidemiológico en cualquier profesional de la salud. O sea, no creo que los conocimientos de epidemiología, los elementos técnicos, sean exclusivos de los especialistas. Cualquier especialista de salud pública, sea médico, sea licenciado en enfermería, son de mucha utilidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, cuando un clínico, cuando un pediatra, cuando un ginecobstetra ve a una persona con una determinada sintomatología, con un determinado problema de salud, tiene que pensar en las determinantes sociales que están incidiendo en ese problema de salud. Muchas veces un problema tipo infeccioso, un problema de un mal hábito, pero para poderlo atender no es solo te voy a poner antibiótico, te voy a ingresar, pero además de eso voy después a tratar de modificar un grupo de aspectos que te lo da el conocimiento epidemiológico de los problemas. Por eso creo que no es exclusivo de los epidemiólogos el pensamiento epidemiológico. Incluso se habla del pensamiento clínico epidemiológico que debe de tener todos nuestros profesionales de la salud. ¿Tú terminaste? Así terminamos la ronda de preguntas, Bueno, doctor. si tú me permites, Por supuesto. la población me ha insistido con dos aspectos. Uno, la relación que existe entre la vitamina D y la mortalidad por la COVID-19. Y sí, hay investigadores, unos investigadores ingleses que han estado vinculando la deficiencia de vitamina D que tienen algunos países, la vitamina D, entre uno de los factores para su adquisición es la exposición al sol. Y los países fríos que conocemos que están parte del año sin este sol, que nosotros tenemos la suerte de tenerlo, pues tienen un déficit muchas veces de vitamina D. Se ha visto que en estos países donde lógicamente hay un déficit de vitamina D por este factor, pues las tasas de mortalidad por la enfermedad son un poco más elevadas que en otros países, sobre todo en países europeos. De hecho que este grupo de científicos que ha investigado un grupo de casos plantea que el grupo de población más vulnerable también es el que tiene mayor deficiencia de vitamina D. Reitero, son estudios que no están concluidos, pero que sí se ha visto una asociación. La vitamina D, como también conoce nuestra población, que como yo siempre digo, siempre tiene un poco de médico, interviene con una buena salud ósea, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, sistema inmunológico, muy necesario para esta y para otras enfermedades, la absorción del calcio en el intestino, a reducir la pérdida de mineralización ósea que tienen las mujeres posmenopáusicas, y se encarga también del desarrollo de los huesos y el crecimiento. Yo decía que una vía para obtenerles a través de los rayos UVB solares, pero también se puede hacer a través de algunos suplementos vitamínicos y a través de alimentos, como son los huevos, los pescados azules, que son esos que tienen esta coloración, el hígado, el aguacate, que ahora nos estamos acercando a la temporada de aguacate, y que creo que eso, junto con el buen sol que tenemos en nuestro país, pues nos ayuda en este sentido a tener una posición un poco mejor. Y una última noticia que también se me acercan es que ustedes saben que a veces hemos hablado y la población conoce personas que han estado ingresadas, que se le ha diagnosticado la COVID y que en un momento determinado le dicen, oye, cuando me fueron a dar el alta del hospital, a los 14, 15 días, la prueba me volvió positiva. Y entonces siempre queda la incógnita, y de hecho no se va de alta, se repite al 5.º día, hasta que se negativiza. Porque bueno, si la prueba es positiva, yo sigo transmitiendo la enfermedad. Este es un estudio
que se hizo en Nueva York, donde ustedes saben que hemos tenido muchos casos, pero que realmente lo publica en Nueva York, pero es de un grupo de investigadores del Centro Surcoreano para el Control y Prevención de Enfermedades, en el cual ellos dejan, o lo que han encontrado, es que un grupo de pacientes que se recuperan después de contraer el COVID no pueden volver a contagiarse. Entonces ya están hablando de que exista una inmunidad, que es otra incógnita, que eso no está claro en el mundo, porque deja una inmunidad para el resto de la vida. Ahora, ellos plantean que esta positividad que se presenta en un grupo de personas ya transcurrido, ya desaparecido los síntomas, puede estar relacionada con un grupo de fragmentos del virus que se mantienen en el organismo hasta un periodo de 2 meses. Claro, son fragmentos de virus muertos que realmente no provocan transmisibilidad. De todas formas, dichos fragmentos del virus ya muertos serían los causantes de que más de 260 personas en Surcorea hayan vuelto a dar positivo. Esto, reitero, son noticias. Lo que pasa es que para el mundo científico y para todas las personas sigue siendo una enfermedad con un grupo de incógnitas que se van estudiando como consecuencia de lo nueva que es. Y una de ellas es esa: después que la padezco, ¿ya estoy inmunizado para el resto de la vida o por qué tiempo de vida? Después que no me negativizo, me mantengo positivo en el PCR a tiempo real, ¿sigo transmitiendo o son fragmentos de virus muertos que no repercuten en eso? Tenemos que seguir investigando. Recuerdo que en nuestro país nos encontramos todavía en la fase número 2 y batallamos, y sabemos que de conjunto las autoridades de nuestro país, el gobierno, el Estado, el partido, nuestra población, el personal de salud, ni que hablar, pues vamos a trabajar para en ningún momento llegar a la etapa epidémica. Ahora, eso se dice fácil. Para lograr no llegar a la etapa epidémica, que sería la tercera etapa, que sería una situación muy desfavorable para nuestro país y para el mundo en definitiva, pues tenemos que seguir manteniendo las medidas de restricción, que todavía, al menos en La Habana, todavía no se ha hecho conciencia por un grupo de personas en este sentido. Yo sé que se van a tomar un grupo de medidas de restricción un poco más importante. Hoy o a partir de hoy no debe circular ningún carro que no tenga la autorización ningún carro estatal que no tenga la autorización, pero de todas formas, para ser honesto, ahora cuando crucé la calle es importante el número de personas, el número de carros. Aquí hay un amigo que pasa por 10 de octubre y dice que allí siempre eso es impresionante, y lo que llamo a el distanciamiento social, permanecer en casa, el nasobuco, el lavado de las manos frecuente, el uso de las soluciones desinfectantes, el acudir al médico ante los primeros síntomas de la enfermedad, no dejar que transcurran muchos días, es lo que nos va a evitar llegar a una etapa epidémica. Por eso en nuestras manos está, y lo que tenemos es que trabajar para eso, porque todos queremos salir de esta situación y salir sin una gran complejidad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la población, y creo que terminamos por el día de hoy. ¿O queda? El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales nacionales y extranjeros y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.